Hola mis amigos y amigas, pero muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro, primera emisión. Qué bueno que ya están con nosotros la tarde de hoy viernes 19 de febrero del 2021, cuando se han ido ya 50 días. 50 días forman parte de los archivos del recuerdo. Le restan a este año 315 días. La semana número 8. Hoy están de plácemes las personas que iban por nombre Gavino. Si usted se llama Gavino, hoy está de plácemes celebrando su onomástico. Felicidades. Para usted que nació un 19 de febrero, también está de manteles largos, festejando un año más de vida. Felicidades. Para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el merito centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo y les pido que sean felices, por favor. Gracias por acompañarnos ya en nuestra primera emisión de Noticias desde el Centro. Acompáñenos en nuestras páginas, estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Yo le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por acompañarnos. También le invito para que le dé a me gusta. Gracias por aceptar la invitación esta tarde. Hoy quiero saludar a todos mis amigos y amigas que ya nos acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión. También saludo a mis amigos que conforman la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. A todos mis amigos fraternos, los saludo esta tarde desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato. Desde aquí reciban mis saludos, amigos fraternos. Gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión. Y esta es la información del tiempo en algunos municipios de nuestro país. Aquí en León, las condiciones climatológicas. La temperatura máxima durante el día estará en los 26 grados centígrados. La temperatura por la mañana estuvo en los 4 grados centígrados. Aquí en León será un día totalmente despejado. La temperatura en estos momentos aquí en León fluctúa entre los 21 y los 23 grados centígrados. Soplan vientos del noroeste 27 kilómetros por hora. La humedad relativa 57%. La presión atmosférica está en los 1027 milibares. Aquí en León el sol salió a las 7 de la mañana con 14 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 46 minutos. Son las condiciones del tiempo para aquí, para León, Guanajuato. Y ahora a mis amigos por allá en Monterrey les informo de las condiciones del tiempo. La temperatura máxima durante el día estará en los 14 grados centígrados. La temperatura mínima por la mañana estuvo en los 2 grados centígrados por allá en Monterrey. Hoy es un día parcialmente nublado. La temperatura en estos momentos por allá en Monterrey fluctúa entre los 10 y los 12 grados centígrados. Soplan vientos del norte 11 kilómetros por hora. La humedad relativa en Monterrey, 81%. La presión atmosférica está en 1035 milibares. En Monterrey el sol salió a las 7 de la mañana con 13 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 37 minutos. Son las condiciones del tiempo para Monterrey. Y ahora, a mis amigos de Matamoros, también les informo sobre las condiciones del tiempo. La temperatura máxima durante el día estará en los 12 grados centígrados. La mínima por la mañana estuvo en los 2 grados centígrados. La sensación térmica durante la noche y la madrugada estuvo en menos 4 grados centígrados.
En estos momentos, por allá en Matamoros, la temperatura fluctúa entre los 9 y los 11 grados centígrados. Están soplando vientos del nor-noroeste 21 kilómetros por hora. La humedad relativa en Matamoros, 73%, y la presión atmosférica está en 1035 milibares. En Matamoros, el sol salió temprano a las 7 de la mañana con 1 minuto y se oculta a las 6 de la tarde con 25 minutos. Condiciones del tiempo para Matamoros. Ahora déjenme informarles a mis amigos del vecino Zacatecas, de aquí de Guanajuato. Hoy en Zacatecas, la temperatura máxima estará en los 19 grados centígrados y la mínima por la madrugada estuvo en los 0 grados centígrados. Durante la madrugada también el termómetro marcó menos 3 grados centígrados en Zacatecas. La temperatura en estos momentos en Zacatecas fluctúa entre los 13 y los 15 grados centígrados. Están soplando vientos del este-noreste 10 kilómetros por hora. La humedad relativa en Zacatecas, 73%. La presión atmosférica, 1027 milibares. En Zacatecas, el sol salió a las 7 de la mañana con 19 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 49 minutos. Ahora déjenme informarles a mis amigos por allá en Saltillo, en Coahuila. La temperatura máxima el día de hoy estará en los 16 grados centígrados, la mínima por la mañana en los 5 grados centígrados. Por la madrugada, la temperatura estuvo en 1 grado centígrado. En estos momentos, la temperatura por allá en Saltillo fluctúa entre los 14 y los 16 grados centígrados. Hay calma en Saltillo, no soplan vientos. La humedad 80%, la presión atmosférica está en 1031 milibares. En Saltillo, Coahuila, el sol salió a las 7 de la mañana con 15 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 40 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para algunos municipios de nuestro país. Qué bueno que ya está acompañándonos en nuestra primera emisión de Noticias desde el Centro. Hoy viernes, gracias a Dios que ya es viernes 19 de febrero. Hoy es el día también del Ejército Mexicano. Hoy es el Día del Ejército aquí en México. Vamos a la información, las noticias más sobresalientes de esta tarde. COVID-19 evidencia la falta de médicos especialistas en México. Urgen médicos en México. En Doctores México se encuentra por debajo del promedio de la organización de la OCDE. Urge a Pemex una estrategia de gas natural. Fluvio Ruiz, exconsejero de la petrolera, opina: faltan cambios regulatorios fiscales, dice. Prevén alza de 341% en el transporte por ductos entre México y Texas. Recursos de los fondos de estabilización se redujeron 74%. Industria automotriz, gran oportunidad de desarrollo económico regional, informa la INA. Solo 16.8% de las empresas utilizó nuevos créditos al cierre del año 2020. Dupla, de limbo legal a ser la primera plataforma crowdfunding regulada. Sempra deslistará a Enova de la Bolsa Mexicana de Valores este año. La Sedena va rezagada en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar. Rezago escolar y deserción. Los retos de Delfina en la Secretaría de Educación Pública ante la epidemia. México suma ya 178.108 muertes por COVID-19 a 11 meses de registrar la primera. Estas son las noticias desde el centro. Vamos a la información. La Sedena
va rezagada en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. A más de un año de iniciar la construcción de 2.700 sucursales del Banco de Bienestar, la Sedena reporta 476 sucursales concluidas, 524 en proceso y 1.700 por construir este año 2021. A 10 meses de que concluya el plazo que el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció para la construcción de 2.700 sucursales del Banco de Bienestar, la meta reporta un avance de apenas el 17%, el cual significa la edificación de 476 sucursales bancarias, por lo que para alcanzar el 100% se tendrían que construir 7 por cada día, lo que resta del 2021. La Secretaría de la Defensa detalló a través de una solicitud de información que hasta el pasado 9 de febrero del 2021 también estaban en construcción 524 sucursales en las 32 entidades del país y para este año contemplaba la edificación de 1.700 más. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la construcción de esas sucursales serviría para la dispersión de los recursos que se entregan por los programas sociales. Solo dejaron un banquito que se llama Bansefi. Ahora ya se convirtió en Banco del Bienestar y va a ser un bancote, porque vamos a tener sucursales en todos los pueblos para que la gente pueda ir a sacar ahí su dinero, aseguró el 3 de enero del 2020 en su visita al estado de Tlaxcala. Para cumplir con la construcción y apertura de las 2.700 sucursales en 2 años, se tenían que edificar 112 por mes, es decir, aproximadamente 3 por día. Para alcanzar ese objetivo, López Obrador informó que su gobierno erogaría 10,000 millones de pesos. Esa tarea se la encargó a su institución aliada, la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual también tiene a su cargo la edificación del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, la atención de la pandemia, la seguridad pública, el control de la migración, el combate al huachicol, entre otras. Se van a construir las 2.700 sucursales del Banco de Bienestar, la va a construir el Ejército. Los ingenieros militares este año ya tienen 5,000 millones para hacer la mitad de las 2.700 sucursales y el próximo año otros 5,000 millones, anunció en su momento el presidente de la República. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. México suma 178,108 muertes por COVID-19 a 11 meses de registrarse la primera pandemia. El reporte de la Secretaría de Salud indica que entre este miércoles y jueves se confirmaron 1,047 muertes más a causa del COVID-19. México suma 178,108 muertes de personas a causa del COVID-19 a 11 meses de que confirmara la primera tras el arribo de la pandemia. El reporte presentado por José Luis Alomía ayer por la tarde dice que en las últimas 24 horas se notificó que el virus SARS-CoV-2 fue el origen del deceso de 1,047 personas. Esa es la información que estamos recibiendo a través del doctor José Luis Alomía, que es el encargado del control de la pandemia. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. COVID-19, evidencia. Epidemia
falta de médicos especialistas. Se requerirían 133,000 galenos especializados en este 2021, según la Academia Nacional de Medicina. La falta de médicos especialistas en el país ha sido un problema que lleva años y que la pandemia por COVID-19 evidenció aún más, ha alertado la Academia Nacional de Medicina. La pandemia ha puesto en evidencia la escasez de personal capaz de manejar el exceso de los casos graves que se presentan. Especialistas en cuidados intensivos, neumología, anestesiología, infectología, medicina interna, entre otras especialidades. Expuso la ANM mediante un documento de postura sobre la epidemia de COVID-19, publicado en la Gaceta Médica de México en septiembre pasado. En junio del 2020, las autoridades a nivel federal anunciaron que se habían contratado unos 50,000 médicos y enfermeras derivado de la pandemia de coronavirus. No obstante, el mismo secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha declarado que el faltante de personal de salud se estima en 200,000 plazas. En el estudio La formación de médicos especialistas en México, documento de postura de la Academia Nacional de Medicina, se realizó una proyección hasta el 2030 del número de médicos especialistas que se necesitarán en el país, de acuerdo al crecimiento poblacional y el número de médicos promedio que egresaron de una especialidad entre el año 2000 y el 2013 a nivel nacional. En dicho documento estimó que con base en la tendencia de formación de médicos especialistas y al considerar un aumento de la demanda de los servicios médicos especializados del 30% en el país, para este año tendría que haber al menos 133,010 médicos especialistas integrados al sistema de salud pública nacional. La Secretaría de Salud Federal lleva a cabo un censo sobre el número de médicos que pertenecen a las instituciones de salud pública a nivel federal, estatal y municipal. De acuerdo con las cifras de la Secretaría, cuyo dato actualizado es del año 2019, había en el país 112,989 médicos especialistas como anestesiólogos, urgenciólogos, entre otros. Esta cifra está por debajo en unos 3,006 médicos de lo estimado por la asociación, ya que para el 2019 indicó que tendría que haber en el sector público al menos 115,995 doctores especialistas para cubrir las necesidades con respecto al número de población y la demanda de servicios médicos especializados. Al inicio de la epidemia, en el mes de abril del 2020, la Secretaría de Salud Federal emitió una convocatoria para reclutar médicos y médicas especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología, necesarios para atender pacientes con el padecimiento del COVID-19. Les informaba que México suma 178,108 muertes por COVID-19 a 11 meses de registrarse la primera. El reporte de la Secretaría de Salud indica que entre miércoles, jueves, se confirmaron 1,047 muertes más a causa del COVID-19. México suma 178,108 muertes de personas a causa de COVID-19 a 11 meses de que confirmara la primera víctima que se presentó por el COVID-19. Esta es la información. Fue el 18 de marzo del año pasado cuando a través de una prueba de laboratorio se confirmó que el entonces nuevo coronavirus había causado el deceso de un hombre en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Desde entonces han pasado ya 338 días. Con el total de las muertes reportadas, México es el tercer país que se ubica a nivel internacional. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias porque está con nosotros en nuestra primera emisión de hoy viernes, ya 19 de febrero de 2021. Utilidad neta de Televisa sube 40% en el cuarto trimestre del 2020. Las noticias de esta tarde. La pandemia y las medidas de aislamiento favorecieron los resultados de la empresa, ya que hay más consumidores de Sky y cable, entre otros contenidos. A pesar de los efectos económicos, la pandemia por el COVID-19 y las medidas de aislamiento social, los resultados del grupo Televisa se vieron favorecidos gracias a que se registraron un mayor número de consumidores de los productos de la firma como Sky y cable, entre otros contenidos. La utilidad neta de la televisora aumentó 39.69% en el cuarto trimestre del 2020, con un total de 3.948 millones de pesos. Esto es más de 1.121 millones de pesos que lo generado en el mismo lapso del año previo, impulsado por un aumento en 20% en la cantidad de audiencia de la televisora a través de la televisión de paga. La empresa informó que gracias a un agresivo plan de reducción de costos, se pudieron presentar ahorros por más de 2.200 millones de pesos durante el año anterior. Las ventas netas al cierre del 2020 de cable subieron 43.5% y en Sky aumentaron 21.2% en comparación con igual periodo del año 2019. Sin embargo, en todo el 2020 los ingresos totales del grupo Televisa cayeron 4.32% de 101.757 millones a 97.361 millones de pesos. La pandemia de COVID-19 ha afectado nuestro negocio, posición financiera y resultados de operaciones para el trimestre concluido el 31 de diciembre del 2020 y es actualmente difícil predecir la magnitud del impacto que tendrá en el futuro, comentó la emisora en su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Buenas utilidades con algunos rezagos a la empresa Televisa. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias, muchas gracias porque está con nosotros en esta primera emisión. Se extiende afectación industrial por cortes de gas y electricidad. Entre el lunes y el miércoles, 7 de cada 10 firmas de manufactura padecieron por falta de suministro de uno o ambos insumos y 6 de cada 10 frenaron producción durante la contingencia que se ha presentado con motivo de la presencia de la onda gélida que azota tanto a los Estados Unidos como a otros países del orbe. Entre lunes y miércoles, como ya se dijo, 7 de cada 10 firmas de manufactura padecieron por falta de suministro de uno o ambos insumos y 6 de cada 10 frenaron producción, reveló una encuesta hecha por el CCE. Se sumaron a los paros técnicos firmas como Nissan, Kia, BMW y Ford, entre otras. El 70% de las empresas en México reportaron afectaciones por el corte de electricidad y el desabasto de gas natural, con igual porcentaje de trabajadores impactados, reveló una encuesta del Consejo Coordinador Empresarial. Al cuestionar sobre el tipo de impacto, el 52.7% de las empresas
respondieron que les afectó el corte de la electricidad, mientras que un 3.94% falta de gas. Un 15% comentó que la falta de luz y gas, y el 28.2% dijo que ninguna, refirió la Comisión de Energía del Consejo. Luego de aplicar un sondeo a 482 empresas que pertenecen a los organismos empresariales, la cual se levantó entre el martes 16 de febrero a partir de la tarde y el pasado miércoles 17. Tan solo por los cortes de luz ocurridos desde el pasado lunes, Nuevo León encabezó la lista de empresas con afectaciones por el problema de los energéticos, con el 43.9% de las unidades encuestadas por el organismo que encabeza Carlos Salazar Lomelín. Le siguió la Ciudad de México con 16%, el Estado de México 14.7%, Coahuila 14.32%, Chihuahua con el 13.2%, las empresas, así como Tamaulipas con el 11.4% principalmente. Después le siguieron los estados considerados como el corazón del Bajío, con el 11.4%, y en Jalisco 9.3% en Guanajuato. Derivado de la crisis energética, el CCE destacó que cerca del 60% de las empresas en México han tenido o detenido sus líneas de producción por el impacto del corte de energía y el desabasto de gas natural, mientras que el 68% de empresas afirmaron que esto tendrá un impacto negativo sobre sus negocios, con pérdidas que irán entre el 10 y 20% durante este mes de febrero. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Se prevén alzas de 341% en transporte por ductos entre México y el estado de Texas en la Unión Americana. En 2019 se transportaban 11.8 millones de toneladas y para 2050 se prevé que esta cifra llegue a 52 millones. En tanto, los ductos en México son principalmente propiedad del gobierno federal a través de la Secretaría de Energía, y por consiguiente, la responsabilidad de construir y mantener esta infraestructura recae principalmente en el gobierno mexicano. La red de ductos a lo largo de la frontera entre México y Texas se utiliza principalmente para salidas a México. Existen 13 terminales de ductos de importación y exportación en la frontera, y la mayoría se concentra a lo largo del Golfo de México, cerca de los puertos marítimos. El transporte de gas natural por ductos se incluye en el Plan Maestro de Transporte Fronterizo Texas-México, y el Departamento de Transporte de Texas, en colaboración y asociación con el Comité Asesor de Comercio Fronterizo, está trabajando con agencias y partes interesadas de Estados Unidos y México para el desarrollo. Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN, destacó la creación y seguimiento en su implementación de este organismo por la concentración del comercio que hay entre México y Texas, las perspectivas de crecimiento de estos flujos y la necesidad derivada de mayor infraestructura y conexión. Actualmente hay unos 8.851 kilómetros de ductos en la región fronteriza Texas-México, incluidos 6.437 kilómetros de gasoductos, 644 kilómetros de ductos para petróleo crudo, 1.770 kilómetros de ductos para otros productos. El comercio fronterizo Texas-México por ducto aumentó 400% en el 2006 y 2019, impulsado por aumentos hacia el sur. Está usted en Noticias desde el Centro,
una nueva forma de informar. Urge a Pemex una estrategia de gas natural, dice Fluvio Ruiz, ex consejero de la petrolera. La responsabilidad por la declinación en la producción es tanto de las administraciones pasadas como de la actual, destaca. La falta de suministro de gas natural desde Estados Unidos, que el martes pasado llegó a un recorte de 61% del volumen que se entrega, no afectará la producción en los yacimientos de crudo de petróleos mexicanos, porque aunque es el segundo mayor consumidor nacional de gas, también es autosuficiente, pero solo para actividades de exploración y producción, descuidando, entre otras prioridades, dice la noticia, prioridades, como lo es el suministro de gas natural. Como la petroquímica también, que en 25 años pasó de una elaboración de 25 a 3 billones de toneladas anuales por decisiones de utilizar el gas para otras actividades, aunque se tengan que parar parcial o totalmente las empresas petroquímicas de la empresa. Así lo explicó el que fuera consejero independiente de Pemex, Fluvio Ruiz Alarcón, para quien la carencia de gas que en la última semana evidenció su gravedad no solo es responsabilidad de las administraciones anteriores que no previeron aspectos geopolíticos y de largo plazo, sino del actual gobierno, que desde el primer día de gestión debió plantearse una estrategia integral que incluyera incentivos fiscales, almacenamiento, tratamiento regulatorio y legal especial e incluso una empresa del Estado para que extraiga el gas natural de los yacimientos que Pemex Exploración y Producción dejará siempre en segundo término, priorizando la rentabilidad de los proyectos de crudo. Urge una estrategia nacional para garantizar el abasto de gas natural al país, que necesariamente debe incluir modificaciones legales, cambios regulatorios, decisiones de inversión, que rendirá frutos a mediano plazo y también incluye cuestiones fiscales como un compromiso del Estado mexicano que incluya a privados, pero con una política económica estatal de largo plazo, dijo el especialista. Según la Secretaría de Energía, mientras que esto sucede, pues hay problemas de desabasto. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y esta es la información sobre coronavirus en nuestro país. Casos confirmados, 2.004.575. Representan más 2.3 desde la semana pasada. El número de muertes asciende ya a 175.986, que representa el 3.6% más desde la semana pasada. 8.683 nuevos casos registrados hasta el día de ayer jueves. Esta es la información sobre coronavirus en nuestro país. En otras noticias, Fernando Cuauhtémoc Pérez, presunto acosador de Mariana Sánchez Dávalos, se entregó a las autoridades allá en el estado de Chiapas. Mediante un video subido a las redes sociales, el médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez negó las acusaciones en su contra y señaló que él y sus familiares han sido víctimas de persecución por parte de la fiscal Marta Hernández. El médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, acompañado de familiares, se entregó voluntariamente ayer jueves a las autoridades judiciales de Chiapas por ser señalado por la Fiscalía Estatal como presunto acosador de la médico pasante Mariana Sánchez Dávalos, de 24 años de edad, asesinada y su cuerpo localizado el pasado 24 de enero,
Hoy voy a enfrentar la ley de todas las acusaciones que se me imputan, expresó. Cabe destacar que el 9 de febrero pasado, un juez de control en Chiapas ordenó la aprehensión del médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez por ser señalado como el presunto acosador sexual de la joven médica. Mediante un video subido a las redes sociales, el médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez negó las acusaciones en su contra y señaló que él y sus familiares han sido víctimas de persecución por parte de la fiscal Marta Hernández. Mi nombre es Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez. En base a las acusaciones que se me imputan en medios de comunicación, me voy a entregar de manera voluntaria a lo que corresponda legalmente este tribunal de enjuiciamiento para resolver el caso del que se me está inculpando de manera falsa, para establecer la situación en que ocurrió en el Centro de Salud de Nuevo Palestina. Me están acusando de situaciones delicadas en el cual yo nunca he incurrido en esas situaciones que se me imputan, pero legalmente la ley ha sido injusta con nosotros, con la familia, desde los domicilios de mi familia, en Tuxtla Gutiérrez, en Yajalón, en el rancho de mi finado abuelo, hemos sido agredidos, violentados por las autoridades que convoca la fiscal Marta Hernández de la Fiscalía de Chiapas. El médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, acompañado de familiares, se entregó voluntariamente ayer jueves a las autoridades para que se sigan las investigaciones de este caso. Está usted en Noticias desde el Centro. Rezago escolar y reserción son los retos de Delfina en la Secretaría de Educación Pública ante la epidemia. Una de las principales tareas de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública será enfrentar los efectos derivados del cierre de las escuelas por la epidemia de COVID-19. La llegada de Delfina Gómez a la Secretaría de Educación Pública se da en medio de la pandemia de COVID-19, por lo que su principal reto será superar las afectaciones que está dejando a su paso en el aprendizaje de los estudiantes. Especialistas en temas educativos coinciden que su profesión y ejercicio en la docencia será un punto a favor para plantear estrategias a favor de las escuelas, aunque todavía hay dudas sobre qué tanto podrá lograr para mejorar el sistema educativo mexicano en el mediano y largo plazo. Al recibir la dirección de la Secretaría de Educación Pública, dice la información, al recibir la Esteban Moctezuma, que es el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Gómez reconoció que la pandemia llevó al sistema educativo nacional a adaptarse continuamente y que su principal reto será el retorno a las escuelas. Este es el principal reto. El primer reto es hacer posible precisamente el regreso gradual a los planteles educativos, acorde con el semáforo sanitario y en acuerdo con el gobierno estatal y autoridades educativas de cada entidad, así como de los padres de familia, dijo la nueva titular de Educación Pública. No obstante, planteó que harán un diagnóstico continuo que permita identificar el rezago educativo y el abandono escolar por la pandemia. Un instrumento que para los expertos es información que ya se tendría que tener avanzada. Alma Maldonado, integrante del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, señaló que es preocupante que la autoridad educativa no esté monitoreando y estudiando ya el tamaño del abandono escolar, pues no se sabe el rezago en términos de aprendizaje. En julio pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calculó alrededor de 1.4 millones de estudiantes en México en abandono escolar,
tomando la estimación de la propia Secretaría de Educación Pública de 800,000 adolescentes que habrían dejado de ir a nivel medio superior durante la pandemia. Héctor Vera, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, coincidió en que no saber cuál es el problema es parte del problema, al señalar que se desconoce de qué tamaño es la deserción, qué tanto hubo de retraso o si fue exitosa o un fracaso absoluto la estrategia de aprende en casa. Pues a estos problemas se presenta a la nueva secretaria de Educación Pública en nuestro país, sobre todo el rezago escolar y la deserción. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Conviene más que García Luna sea juzgado en Estados Unidos, dicen expertos en seguridad. Tony Payán y Guadalupe Correa Cabrera afirmaron que si el exsecretario de Seguridad es extraditado a México, los delitos que se le atribuyen no serán castigados y habrá impunidad. A poco más de un año de su captura, Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, sigue en espera de su juicio en una corte federal de Nueva York, Estados Unidos, para enfrentar 5 cargos de narcotráfico. El exfuncionario también tiene órdenes de aprehensión en México, pero Tony Payán y Guadalupe Correa Cabrera, autores del libro Las 5 vidas de Genaro García Luna, consideran que conviene más que sea juzgado en Nueva York a que sea extraditado a nuestro país. En la presentación de este libro, realizada ayer jueves en un foro virtual del Colegio de México, los autores coincidieron en que si García Luna regresa a México, sus delitos de posible corrupción no serán investigados y habrá impunidad. Payán expuso que en Estados Unidos el 98% de las acusaciones termina en un acuerdo y no hay juicio, pero lo ideal en este caso sería llevarlo a juicio no solo por un tema de justicia, sino de transparencia. Regresar a Genaro a México sería un error. En México no hay justicia. Es mejor que Genaro sea juzgado en Nueva York de manera abierta para que podamos acceder públicamente a las transcripciones del juicio, a los argumentos y podamos entender el tema de cómo institucionalizar la seguridad pública y la capacidad del crimen organizado para corromper, dijo. El también director del Centro de Estudios sobre México de la Universidad de Rice mencionó que los casos de la estafa maestra de Emilio Lozoya y de Alonso Ancira son una muestra de que en México hay impunidad, cortinas de humo y ocultamiento de la verdad. Para Correa Cabrera, profesora en la Universidad de Texas, Valle del Río Grande, se ve lejana la posibilidad de que las autoridades mexicanas investiguen y hagan justicia en los casos de corrupción, incluso con la nueva Fiscalía General de la República. Cada vez veo menos cercano que se haga justicia por los casos de corrupción cometidos en México. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía?, se pregunta. Como mexicanos debemos exigir que se investigue y se haga justicia, y esta es una gran oportunidad, dijo. Está usted en Noticias desde el Centro. Y en otras noticias de esta tarde, con velas, enojo y sentido del humor, así se vivió el apagón en todo nuestro país. El corte de energía en 23 estados sorprendió y molestó a ciudadanos quienes vieron afectadas sus actividades diarias. Justo iba a presentar examen y de golpe un apagón. La casa se puso romántica con el apagón. Dijeron que duraría minutos, han pasado 3 horas y no llega la luz. Y sin luz, sin agua, sin señal, con estas temperaturas de -8 grados,
en Ciudad Juárez, fue como algunos usuarios de redes sociales reportaron su experiencia con el corte masivo en el servicio de energía eléctrica en 23 estados del país. Por 2 días consecutivos se reportaron apagones en Durango, Zacatecas, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Veracruz, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. La Comisión Federal de Electricidad informó que los cortes al suministro estaban programados para mantener la estabilidad del sistema eléctrico y aclaró que no existía riesgo de apagones masivos. El presidente López Obrador explicó que la falla en el suministro respondió a que se presentó una disminución de gas procedente de Texas, Estados Unidos, para las termoeléctricas que producen energía en México, por lo que consideró necesario buscar la autosuficiencia. Estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas. Estamos echando a andar a plantas de combustóleo. Estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente, sino que se pueda organizar el que haya apagones periódicos, temporales y de 30 minutos, dijo el pasado miércoles. El presidente López Obrador llamó a la población a ahorrar energía eléctrica, especialmente por las noches, a fin de cuidar las reservas en medio de la contingencia provocada por la suspensión de las importaciones de gas natural procedente de Estados Unidos. Sí podemos apagar un foco, 2, lo que no sea indispensable para que todos ayudemos como lo hemos hecho siempre, expresó el presidente de México. En conferencia de prensa aseguró que ya está resuelto prácticamente el problema y no habrá más apagones. Sin embargo, subrayó que es necesario ir al origen de la crisis, darle la vuelta a la política privatizadora que orilló al sistema eléctrico mexicano a depender del exterior. Previamente, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señaló que los trabajadores del sector hicieron una hazaña de lo que pudo haber terminado en desastre, la paralización de todo el sistema eléctrico en el país. Reportó que ayer jueves el país tenía 30,000 megavatios de recursos propios, solo 3,000 menos de los requeridos. Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y el director del Centro Nacional de Control de Energía, Carlos Meléndez, informaron que hoy viernes declararán una emergencia operativa. De inmediato identificaron ya las reservas de otros combustibles y se contrataron buques de suministro de gas natural. El presidente dijo que la contingencia da varias lecciones. La principal es cambiar la política neoliberal, se repite de nuevo, y privatización y desmembramiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Porque está claro que gracias a la colaboración de ambas se está pudiendo salir de los momentos críticos. Reiteró que el país no puede depender de un solo combustible, por ello en su administración, en lugar de cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, de hacerlas chatarra, se les va a dar mantenimiento. Insistió en que no se le puede dar a la Comisión Federal de Electricidad el mismo trato que a una empresa particular extranjera como Iberdrola. Ahora estamos dándole vuelta a eso para ser autosuficientes por todas estas lecciones. No depender del gas, no depender de las gasolinas de diésel comprado en el extranjero. Producir lo que consumimos, esa es la política, señaló López Obrador. Subrayó que no permitirá retrocesos al modelo neoliberal
operado en medio de negocios corruptos. Al contrario, dará prioridad a las empresas públicas. Otra vez la palabra neoliberal. Otra vez la palabra corrupción. ¿Sabe usted cuántas veces ha repetido estas palabras durante estos dos años de administración el presidente López Obrador? Valdría la pena investigar cuántas veces ha pronunciado ese par de palabras: corrupción y neoliberal. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Responde oposición a AMLO, ya chole, de machos cómplices de violadores. Políticos de diferentes partidos de oposición fustigaron la frase ya chole con las campañas en contra del precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Políticos de diferentes partidos de oposición fustigaron la frase ya chole con las campañas en contra del precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. La diputada federal del partido Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, respondió al titular del Ejecutivo y le dijo que ya chole de machos cómplices de violadores, ya chole de la violencia contra las mujeres, ya chole de impunidad y ya chole de las autoridades incompetentes que no ponen un alto a los feminicidios. A través de su cuenta en la red social de Twitter, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés cuestionó si el ya chole con Salgado Macedonio es el mensaje que le quiere enviar el presidente de la República a sus víctimas. Pues dijo que esa precisamente es la raíz del problema, los que como el presidente López Obrador solapan y encubren a los abusadores, en lugar de escuchar y apoyar a las víctimas, investigar y actuar con firmeza. Por su parte, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, dijo que para el presidente López Obrador las mujeres son invisibles, pues prefiere defender a un violador que a su víctima, y todo en el marco del proceso electoral. La perredista jalisciense dijo que el titular del Ejecutivo prefiere votos que defender a las mujeres y se solidarizó con la etiqueta #ningún violador será gobernador. Estas son las opiniones de algunos políticos de diferentes partidos políticos de oposición que fustigaron la frase ya chole. Está usted en Noticias desde el Centro. Yo le invito para que nos acompañe en Noticias desde el Centro a través de nuestras páginas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. También le invito para que le dé a me gusta. Gracias, muchas gracias por aceptar nuestras invitaciones. También le quiero invitar para que nos acompañe en nuestra segunda emisión de Noticias desde el Centro, hoy viernes a partir de las 6 de la tarde a través de la página de Facebook en vivo, con lo último de las noticias hasta esa hora, 6 de la tarde. Acompáñenos, háganos ese grandísimo favor. Vamos a la información que nos llega del estado de Tamaulipas. Información de Ciudad Reynosa. En reunión de trabajo con agricultores del norte de Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer que el gobierno estatal destinará recursos propios para apoyar a los productores tamaulipecos afectados en sus cultivos por la onda gélida que afecta al norte de México. Vamos a hacer un esfuerzo para poder apoyarlos con una parte del costo de la semilla. Esa es la opción resembrar para amortiguar un poco este descalabro que sufren los agricultores de Tamaulipas. Les reitero el compromiso que tengo con el campo, los agricultores y los ganaderos de mi estado. Me duele mucho lo que está pasando, pero más allá de lamentarnos,
Vamos a actuar y a sacar adelante al campo tamaulipeco, aseguró el señor gobernador. En Tamaulipas, durante el período otoño-invierno, se sembraron 750,000 hectáreas de sorgo y maíz. Principalmente, previo a las heladas, se registraba un avance de siembra del 60%. De acuerdo a las primeras estimaciones, han resultado siniestradas por las bajas temperaturas un total de 450,000 hectáreas de estos cultivos, en los municipios de San Fernando, Río Bravo y Vallehermoso principalmente. El gobernador García Cabeza de Vaca lamentó la desaparición del Fondo de Desarrollo de Desastres Naturales y del Seguro Agrícola Catastrófico por parte del gobierno federal, esquemas que apoyaban a los productores con recursos para hacer frente a las afectaciones sufridas por los cultivos en casos de fenómenos meteorológicos. Informó que solicitará una reunión con los titulares de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal para exponer el nivel de las afectaciones en el campo tamaulipeco y gestionar recursos emergentes para apoyar a los productores agrícolas de la entidad tamaulipeca. Además de los productores, asistieron a la reunión de trabajo el secretario de Desarrollo Rural, Ariel Longoria García, los alcaldes de Río Bravo, Carlos Ulibarri López, de San Fernando, José Ríos Silva, de Vallehermoso, Gerardo Aldape Ballesteros, y las diputadas locales Marta Palacios Corral y Roxana Gómez Pérez. Esta fue la reunión que se llevó a cabo ayer por allá en Ciudad Reynosa, en Tamaulipas. Emitirán bases para venta de lotes recuperados por allá en las playas Miramar. En las próximas semanas, el gobierno del estado dará a conocer las bases y términos para la venta de las 5.8 hectáreas recuperadas en la playa Miramar, siempre y cuando los compradores tengan como objetivo la construcción de hoteles, edificio de condominios, con el propósito de generar empleos. El secretario de Turismo del Estado, Fernando Olivera Rocha, indicó que quienes los adquieran no podrán subdividir el espacio del lote y deberán ajustarse a la superficie según el proyecto de que se trate. Un requisito para participar la compra de alguno de los 5 lotes con vista al mar es que la empresa deberá presentar un proyecto ejecutivo y que dentro de un determinado tiempo se comprometan al inicio de su construcción, así como su terminación. Los 5 lotes no podrán subdividirse. Son 8,900 metros cuadrados del más pequeño y 13,500 metros cuadrados para el más grande, con una ubicación frente al mar, por lo cual son ideales para la edificación de hoteles o condominios. Aseguró que empresas hoteleras han externado su interés por participar en la compra de estos terrenos con el propósito de construir nuevos hoteles. El titular de Turismo en Tamaulipas comentó que en el caso de los condominios podrían ser inclusive para retirados extranjeros y nacionales, lo cual podría resultar atractivo por el clima benigno de la zona. En ese sentido expresó: teniendo la proximidad con la frontera, estamos pensando poder atraer también a retirados americanos con alguna modalidad como se hace en destinos como Los Cabos u otros proyectos. Proyecciones indican que en dicha área se podrán construir hoteles de 500 a 700 habitaciones y 50 en condominios, además de contar con áreas comerciales. Buena información, buena noticia para Tamaulipas. Y también informan sobre reanudación de proyecto Hotel en Tampico. Por otra parte, también el titular de Turismo, Fernando Olivera, dio a conocer que este mismo año podría retomarse el proyecto de una cadena hotelera para la construcción de un hotel de 5 estrellas en Tampico, Tamaulipas.
indicó que sostuvo una reunión con una cadena hotelera, la cual le informó sobre su propósito de continuar con su proyecto de construir un hotel de 5 estrellas y ya está revalorando reactivar el proyecto. El proyecto hotelero es de 160 nuevas habitaciones. También una buena noticia para los tamaulipecos. Tiende a aplanarse curva de contagios por allá en Ciudad Victoria. Es la información que estamos recibiendo esta tarde. En Ciudad Victoria y la zona centro de Tamaulipas, la curva de contagios de coronavirus se ha venido aplanando, así también ha venido decreciendo el índice de defunciones, señaló Vicente Flores Rodríguez, director del Hospital Regional de Altas Especialidades en Ciudad Victoria, quien insistió en que las acciones vacunación será posible reducir aún más los casos positivos. Insistió en que estas acciones de vacunación van a ayudar para que cada vez se pueda tener un mejor control en la propagación de la enfermedad, hablando del coronavirus. Mega apagones provocaron pérdidas por más de 4,000 millones de pesos. Noticia que estamos recibiendo desde Matamoros. Empresarios de Matamoros estiman las pérdidas sufridas por la economía local por las constantes interrupciones de suministro de energía eléctrica en más de 4,000 millones de pesos, según reveló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Carlos González Limas, allá en la ciudad de Matamoros. Aprueba Cabildo programas sociales para beneficio de familias de zonas urbanas y rurales, también allá en la ciudad de Matamoros. Los integrantes del Cabildo de Matamoros aprobaron la tarde de ayer jueves 4 importantes programas sociales que beneficiarán a los habitantes de las zonas urbana y rural que perciban ingresos menores a la línea de bienestar mínimo. Buena noticia también que nos llega de Matamoros. Mega apagones provocaron pérdidas de 1,500 millones de pesos, también de Matamoros. Y nos informan de Matamoros sobre que retoman construcciones de 2 centros comerciales también allá en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Nos dicen que por lo menos 2 construcciones de comercios que fueron iniciados en el 2019 y suspendidas en el 2020 por cuestión de la pandemia del COVID-19, han sido retomados en este año, que es la construcción de un Smart y otro Waldos. Abraham Rodríguez Padrón, director de la Cámara de Comercio de Matamoros, indicó que estos proyectos ya se tenían desde el año 2019 y nos da gusto que por fin hayan sido retomadas, pues esto vendrá a atraer más generación de empleos. Subrayó que en el caso de la tienda Smart estará ubicada sobre la avenida Marte R. Gómez, a la altura de lo que será el nuevo Hospital General, y el Waldos se está construyendo sobre la avenida del Niño. Dentro de los centros comerciales también hemos visto que negocios que habían cerrado debido a la pandemia están intentando volver a abrir, lo que significa una buena noticia para el comercio allá en Matamoros. 2 nuevas empresas comerciales de comestibles reanudan actividades o construcción de sus edificios allá en la ciudad de Matamoros. Buenas noticias para Tamaulipas y para Matamoros en general. Está usted en Noticias desde el Centro. Y estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Hablando de coronavirus, la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato en su última actualización reportó 591 nuevos contagios de coronavirus, por lo que la entidad ya suma 117,086 casos confirmados en total
Sobre las defunciones, se confirmaron 49 en el estado. Los municipios que más contagios registraron el día de ayer fueron León con 116, Celaya con 82, la Salamanca con 50 e Irapuato con 47. De las muertes, 14 eran mujeres, 35 hombres, que se encontraban en un rango de edad de los 19 a los 89 años de edad. La mayoría de ellos presentaba comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, cardiopatía y tabaquismo. Solamente 13 personas no tenían padecimientos previos. Las víctimas mortales eran originarias de los municipios de Abasolo, una persona falleció, Acámbaro 2, a Paseo el Grande 1, Comonfort 1 persona, Cortázar 1, Guanajuato 2, Irapuato 3, León 22, Manuel Doblado 2, Moroleón 1, Salvatierra 1, San Diego de la Unión 1 persona, San Felipe 1 persona, San Francisco del Rincón 3 personas, San José Iturbide 1 persona, San Luis de la Paz 1 persona, San Miguel de Allende 2 personas, Silao 1, Uriangato 1 y Villagrán 1 persona. En cuanto al panorama general de los 117.086 casos confirmados, 116.930 han sido por transmisión comunitaria, mientras de las 235.658 pruebas realizadas, 118.572 resultaron negativas. De acuerdo a la última actualización, van 9.385 defunciones a causa del virus SARS-CoV-2 y se encuentran bajo investigación 1.791 casos. Sin embargo, hay 3.116 casos activos en la entidad. Se reportan 762 pacientes hospitalizados confirmados con COVID-19 en el estado de Guanajuato, de los cuales 30 se reportan estables, 645 en estado grave y 87 se encuentran en estado crítico intubado. Del total, 459 son hombres y 303 son las mujeres. Y hablando de otras cosas, la planta productiva del estado de Guanajuato registra los primeros embates ante la escasez de gas natural. La planta General Motors registra su segundo día de inactividad luego del anuncio del paro de labores en sus líneas de producción a consecuencia del desabasto de dicho combustible, mientras que la planta Volkswagen, que se encuentra en Guanajuato, en el puerto interior, trabaja de forma normal y sin contratiempos. En el recorrido realizado por el reportero del periódico El Sol de León, se pudo constatar que la ensambladora norteamericana vive su segundo día de paro de actividades. Fue la noche del pasado martes 16 de febrero cuando se anunció el paro de las actividades de la General Motors aquí en el estado de Guanajuato. Corte de gas afecta también, como ya se dijo, a la industria automotriz en 5 estados de nuestro país. La reducción en el suministro de gas natural afectó a la industria automotriz de 5 estados de la República Mexicana, provocando paros escalonados y hasta definitivos, no solo de las plantas armadoras, sino también de empresas que suministran autopartes y equipo para el sector automotriz, informó en entrevista el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Actualmente, son 5 las plantas que han tenido una reducción en su actividad, ubicadas principalmente en los estados de Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, afectadas algunas con paros técnicos y parciales, aunque se estima que conforme avanzan los días llegarán a ser totales, especialmente este viernes y mañana sábado. Y retomando la información que les proporcionaba
hace unos instantes en el recorrido del reportero realizado en el puerto interior aquí en Guanajuato. Se pudo constatar que la ensambladora norteamericana, hablando de la General Motors, vive su segundo día de paro de actividades. Fue la noche del martes pasado, 16 de febrero, al término del segundo turno laboral, que anunciara la decisión de detener su producción de unidades motrices. Empleados de la transnacional de origen estadounidense mencionaron que a partir de este segundo día de inactividad, sus empleados solo van a percibir el 55% de su sueldo hasta nuevo aviso. Contratistas y personal externo cumple con proceso de mantenimiento y mejoras en sus diferentes áreas, aprovechando que no hay producción. Respecto del regreso a la actividad, nada fue informado, en tanto no se solucione la problemática en la zona sur de los Estados Unidos, concretamente en el estado de Texas, que ha sido afectado por fuertes nevadas y ha ordenado no vender gas natural a México. Ubicada en Guanajuato, Puerto Interior, la empresa alemana BW no ha reportado contratiempos en sus actividades, luego que Cenegas emitiera recomendaciones a empresas para regular su consumo de gas industrial para no verse afectada. Esto es lo que pasa aquí en Guanajuato. Y en el área de comunicación de Guanajuato, Puerto Interior respondió sobre el panorama de actividades que se vislumbra en las empresas allí asentadas. Tenemos conocimiento de que varias empresas instaladas en este puerto fueron notificadas por su proveedor que debían de reducir su consumo al 20% de lo habitual. Esta petición ha sido por parte del Cenegas. Está usted de Noticias desde el Centro, información que se genera aquí en el estado de Guanajuato. Piden mesa de inteligencia Guanajuato-Jalisco para detener líderes criminales. Otra noticia que nos está llegando en estos momentos. Esta mesa regional le permitirá a Guanajuato ir tras los líderes de plaza que no residen en la entidad pero sí operan del estado vecino. Adicional a la mesa de inteligencia entre el gobierno de Guanajuato y la federación, que buscará compartir información detallada de los objetivos criminales para lograr su aprehensión, es imperante una mesa de inteligencia regional Guanajuato-Jalisco, una figura que ya se encuentra prevista en la propia Ley General. Hay en la Ley General una instancia regional expresamente prevista. Hay que crear entonces la instancia regional Jalisco-Guanajuato e incluso, como lo he planteado en otras ocasiones, una instancia regional Jalisco-Michoacán-Guanajuato, explicó Miguel Ángel Alcántara Soria, exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se ha identificado que es el Cártel Jalisco Nueva Generación uno de los principales grupos criminales causantes de violencia, pero sus células de inteligencia operan desde su estado originario. Esta mesa regional le permitirá a Guanajuato ir tras los líderes de plaza que no residen en la entidad, pero operan desde el vecino estado. Buena iniciativa. Y esto ha sido todo. Hemos llegado a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompañó en nuestra primera emisión de hoy, viernes 19 de febrero del 2021. Gracias, muchísimas gracias. Le invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas. Y también le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de noticias desde el Centro. Los espero hoy a las 6 de la tarde en nuestra segunda emisión de Noticias desde el Centro, en la página de Facebook en vivo, las noticias generadas hasta esa hora, 6 de la tarde. Antes de retirarme, las recomendaciones de siempre.
Si no tiene que salir de casa, no salga, quédese en su casa. Si tiene usted que salir de casa, no se olvide llevar consigo su cubrebocas. Debemos acostumbrarnos ya a utilizar siempre que salimos de casa, es más, en la misma casa, utilizar el cubrebocas. Eso permite no contraer el coronavirus y también permite proteger a nuestros semejantes. Por eso, yo le invito para que siempre utilice cubrebocas. También le invito para que respete la sana distancia. 1,5 metros, 2 metros entre persona y persona. Es lo que recomiendan las autoridades sanitarias. No acuda usted a lugares donde haya muchas personas porque existe la posibilidad de que contraiga el coronavirus. Le invito a lavarse las manos muchas veces durante el día utilizando agua y mucho jabón. Si tiene usted gel bacterial, también utilícelo. Ayuda a no contraer el coronavirus. Si sale usted de su casa, cuando llegue, no entre, quédese en la puerta de su hogar y utilice el líquido salinizante. Es muy, pero muy importante que se salinice antes de entrar a su casa, por el frente, por la espalda, las piernas y sobre todo las suelas de los zapatos. Salinícese, por favor. Se protege usted, protege el interior de su hogar y por lógica protege a su familia. Hágalo por usted, hágalo por la familia. Muchísimas gracias. Yo los espero el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde, hora del centro, aquí en la primera emisión de Noticias desde el Centro. No me dejen solo, acompáñenme. Que tengan y pasen un buen fin de semana. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta el lunes.